exposición dedicada a Tomás Romay. No sé si ustedes habrán pensado igual que yo en el hecho de que el 2019 se ha convertido en un año de grandes celebraciones y grandes conmemoraciones de efemérides que han ocurrido en nuestra patria. Ejemplos, pudiéramos mencionar los más cerca que tenemos. En noviembre vamos a celebrar por todo alto el aniversario 500 de la fundación de la ciudad de San Cristóbal de La Habana. En septiembre se cumplirán 250 años del natalicio de Alejandro de Humboldt, con justicia considerado por los federales de caballero el segundo descubridor de Cuba, aunque era de procedencia alemana. También debemos recordar que en el mes de enero se cumplieron 90 años de la puesta en circulación, eso los médicos lo deben saber mejor, de la revista cubana de pediatría, que es la decana de las revistas sobre ciencia de la salud de las que circulan actualmente, cubanas, por cierto. Y no se puede dejar de hablar de el mes de enero, cuando se cumplieron, exactamente el 1 de enero se cumplieron 60 años del triunfo de la revolución. Pudiera seguirle mencionando ejemplos de celebraciones y conmemoraciones, pero esto lo hago solamente para introducir precisamente este tema. ¿Por qué? Porque el 30 de marzo se cumplieron 170 años de la desaparición física de Tomás Romay Chacón. Y es por eso que yo traje a la consideración de ustedes este trabajo que he titulado Recordando a Tomás Romay. Porque bueno, creo que la fecha es procedente para recordar a esta figura. Como ustedes ven, dice ahí aniversario 170 de la muerte de Tomás Romay. Yo no sé si estoy bien parado aquí o debo pararme para acá. Ajá. Bueno, lo primero que hay que recordar de Tomás Romay es el hecho de que él es, o fue, mejor dicho, uno de los protagonistas, junto con el hacendado, ¿cómo se llama?, Francisco de Arango y Parreño, el filósofo José Agustín Caballero y el poeta y periodista Manuel de Sequeira. Ellos fueron los que encabezaron aquel movimiento donde se reunieron una playa de intelectuales cubanos que dieron lugar al inicio de la conversión de Cuba en nación. Estoy hablando de principios del siglo XVIII, principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII y principios del XIX. Éramos un país que dependíamos en todos los sentidos, como colonia española, dependíamos de la metrópoli. Entonces, lo primero que creo debemos recordar es este hecho de que Romay encabezó, junto con estos otros tres intelectuales, ese movimiento, pero él se destacó precisamente en el aspecto científico, mientras que los otros se destacaron más en el aspecto cultural en general, en el aspecto filosófico, en el aspecto, ¿cómo se llama?, político, ¿correcto? Entonces, aquí, ese texto que ustedes ven ahí, que está puesto incluso en la muestra, es el texto con esa letra que el gobernador de Cuba, Sabas Marín, le dedicó en 1887 con una tarja colocada en su casa natal de calle del Empedrado número 71, entre Habana y Compostela. Los que viven en La Habana
Sabana Vieja, seguramente conocerán esta dirección, es donde ahora radica el edificio Cuba con el número 160, en la misma dirección. Esa tarja dice que se le da todo el honor a Tomás Romay, nacido en este lugar el 21 de diciembre de 1764. ¿Ok? Ya. Como decía la compañera presentadora, Romay llegó a ser bachiller en artes cuando tenía apenas 18 años, en el año 1783, bachiller en medicina en 1789, licenciado en medicina en 1791 y doctor en medicina en 1792. Yo no sé si ustedes conocen cómo era el mecanismo en aquella época para llegar a ser doctor en medicina. Se lo voy a explicar brevemente. Lo que ahora corresponde a la enseñanza de escuela universitaria era lo que antes se llamaba bachiller en artes. Todo el mundo que quería llegar a los estudios universitarios tenía que pasar primero por esos estudios secundarios para aspirar a matricular una carrera universitaria. Recuerden el periodo del cual estoy hablando. Después que se hacía alguien bachiller en arte, en este caso Tomás Romay, que fue siempre guiado por un tío paterno, este le indicó que debía estudiar Derecho. En aquel entonces se decía jurisprudencia. Matriculó la carrera, pero pronto se dio cuenta de que esa no era su vocación. Entonces sencillamente abandonó aquella carrera y empezó a estudiar medicina. Debo decirle que en aquella época tampoco el hecho de graduarse en la universidad implicaba que ya se estaba listo para ejercer la profesión de médico, porque después que se obtenía el grado de bachiller en medicina había que estudiar 2 años más de práctica con un médico de renombre que lo tutoriara, que es como se le dice ahora. Después que esto ocurría, el aspirante se tenía que someter a un examen ante un tribunal que se llamaba el Real Tribunal del Protomedicado de La Habana, que hacía funciones no solamente docentes. Era un grupo compuesto de 5 individuos que eran los que tenían a su cargo no solamente la parte docente. Imagínense el Ministerio de Salud Pública englobado en esos 5 individuos. ¿Ok? Aquí cuando aquello no había Ministerio de Salubridad ni Asistencia Social, que por cierto le digo entre paréntesis que el primer Ministerio de Salud Pública que se fundó en el mundo fue el cubano. ¿Lo sabían? Parece que no. Bueno, eso fue en 1990. Pero mientras no existía esa organización, era el Tribunal del Protomedicano el que se encargaba de evaluar al aspirante y a partir de la defensa de su trabajo, el tribunal decidía si era médico cirujano, médico cirujano latino o cirujano romancista. Cada uno tenía ciertos límites en sus funciones. Y él llegó a obtener el grado después de licenciado en medicina y por último de doctor en medicina, y ya cuando aquello desempeñaba otras funciones que vamos a ver ahora a continuación. Bien, este que está aquí es el gobernador don Luis de las Casas Arragori, que está considerado el mejor gobernador que aspiró a que se desarrollara en toda su extensión la cultura cubana. Romay fue un gran colaborador de este gobernador en sus aspiraciones
al punto que se dice que cuando Romay todavía no había alcanzado el grado de doctor, ya se hablaba de su ejecutoria, y eso llegó a los oídos del gobernador, que en un momento que iba en su carruaje por la calle del Obispo, que era como se llamaba antes, estaba comentando con su ayudante acerca de estas cosas, de estas condiciones de Romay, y casualmente Romay caminaba por la calle y le dijo: mire, ese centro allí. Inmediatamente el gobernador lo llamó, lo introdujo en su carruaje, se puso a conversar con él, lo invitó a lo que es ahora el Palacio del Segundo Cabo, que antes era el Palacio de Gobierno. Conversaron ahí bastante, y cuando se despidieron, se dice que el gobernador comentó: este es el hombre que yo necesito para llevar a cabo mis proyectos. Y así fue, porque Romay fue un eficaz colaborador de este gobernador. Miren cuántas cosas. En la fundación del papel periódico de La Habana. ¿Saben lo que fue el papel periódico de La Habana? Para los bibliotecarios especialmente. El papel periódico de La Habana fue la primera publicación periódica que circuló en La Habana. Fue la primera publicación periódica que circuló en La Habana, donde todos esos grandes intelectuales podían escribir sus vivencias, podían escribir sus descubrimientos, y eso, por supuesto, ayudó a engrandecer la cultura, porque todo el mundo tenía acceso a la información que allí se generaba. Otro aspecto importante fue la fundación de la Sociedad Económica de Amigos del País. Eso es una organización que todavía funciona. Radica, sucede, ahí en Carlos III, casi frente al supermercado. Esta sociedad también se creó para reunir a todos esos intelectuales, donde se pusieran las experiencias y demás, y lógicamente eso contribuyó también al engrandecimiento de la cultura cubana. Y por último, falta una institución, la Real Casa de Beneficencia. Esa Real Casa de Beneficencia se creó para acoger a los huérfanos y a los niños que abandonaban sus madres por determinado motivo. Esto existió incluso en la época capitalista de nuestro país, y radicaba donde hoy se ubica el Hospital Hermanos Anael. Desde entonces, gracias a ese gobernador y a la benevolencia de Romay, se creó esta institución. Bien, aquí tienen una muestra de lo que fue la primera entrega del papel periódico de La Habana el 24 de octubre de 1790. Este periódico, hay una recopilación de todo lo que se publicó en ese periódico, como una publicación que editó Letras Cubanas en el año 1990. Ahí está todo lo que se publicó en el papel periódico de La Habana hasta el año 1805. ¿Por qué? Porque ese periódico duró hasta el año 1848 con diferentes nombres: el aviso de La Habana, el diario de La Habana, diario del gobierno de La Habana, diario constitucional de La Habana, etcétera, 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 hasta el año 1848, que desapareció. Miren, durante qué tiempo todos esos intelectuales, los que iban naciendo, iban divulgando sus grandes descubrimientos en los diferentes aspectos de la cultura, y desapareció precisamente porque en el año 1840 surgió el Repertorio Médico Habanero, que fue la primera revista médica cubana. 1840, después de esa fueron surgiendo otras como
bueno, en la década de 40, fueron 3 o 4 revistas más que subieron, cuyo nombre no recuerdo ahora, pero eso implicó que ya el espacio que ocupaban los médicos para escribir sus artículos los cogieran para escribirlo en esta revista que vamos a ver. Aquí, este es uno de los trabajos más llamativos de Romay, que fue el elogio que hizo del gobernador Luis de las Casas. Él hizo el panegírico en el entierro, pero también escribió una memoria que es prácticamente una monografía, y esa es una de las producciones más apreciadas de las que escribió Romay. No tanto, por supuesto, como esta. Ustedes ven este título tan largo que dice disertación sobre la fiebre maligna buscada llamada vulgarmente vómito negro, enfermedad epidémica de las Indias Occidentales. Fíjense qué título más largo. Eso que ustedes ven ahí es el título de la primera monografía científica escrita en Cuba por un cubano. Es decir, otro mérito de Romay es el hecho de haber inaugurado la literatura científica cubana. Esa es la primera monografía científica que se escribió en Cuba sobre medicina o sobre ciencia en general. Y él la presentó el 5 de abril de 1797, que por cierto constituyó también la primera reunión científica de los médicos cubanos. La primera reunión científica de los médicos cubanos ocurrió el 7 de abril de 1797, cuando se discutía el contenido de esta monografía, que se trataban nada más y nada menos que de la fiebre amarilla, que en aquel entonces se le decía vómito negro. Y con toda razón se le decía vómito negro porque, bueno, la enfermedad dura 5 días. Bien, el día que la persona se va a morir, empieza a vomitar negro. Por eso se le nombró así. ¿Ok? Entonces, ahora voy a la obra cumbre, la obra que aumentó las dimensiones del tamaño de Romay. Esta es nada más y nada menos que los resultados de sus investigaciones relacionadas con la introducción y propagación de la vacuna en Cuba. Aquí están los resultados de sus investigaciones. Yo lo voy a decir por arriba nada más. Fíjense. En Cuba hubo una epidemia grandísima de viruela, por una epidemia. Y sencillamente 3 meses después del descubrimiento de la vacuna antivariólica por Jenner, ya Romay estaba al tanto de eso. Y empezó estudia, y se puso a buscar vacas que tuvieran el virus, con el fin de inocularlos con vistas a salvar a las personas que lo habían contraído y de paso prevenir que lo adquirieran otros individuos. Esto lo hizo que fuera considerado, como bien se dice, el primer higienista cubano, el primer médico que practicó la medicina preventiva, en fin. Pero para colmo de hechos, cuando vino una expedición de España presidida por el médico Francisco Javier de Balmis, con la vacuna destinada a que se inocularan a los esclavos, porque tenían que cuidar a los esclavos, porque los esclavos eran las manos de obra. Los esclavos eran a los que había que garantizarle la vida para que pudieran seguir produciendo. Pero cuando Balmis llegó a La Habana, ya estaban vacunados todos los esclavos, pero no solamente los esclavos, estaba vacunada toda la población de La Habana. Toda la población de La Habana. Y para que se pudieran calmar cualquier prejuicio, cualquier duda
Mira lo que hizo Romain. Sus 5 hijos los puso primero. Esa foto es histórica. Esos son los hijos de Romain, a los cuales él sometió primero a la inoculación para que todo el mundo se convenciera de que la inoculación de la vacuna contra la viruela era benigna. No se murió ni uno de los hijos. Murió una de las hembritas de cólera, pero no. ¿Está bien? Y ya eso es suficiente para demostrar la grandeza de Romain. Aquí es con un informe de Romain, porque a raíz de aquel acontecimiento, el propio Balbis le propuso al rey de España que se constituyera en Cuba una llamada Junta Nacional de Vacunas y que Tomás Romain fuera el que la presidiera. Y este es uno de los informes que él, bajo ese cargo, publicó precisamente en el papel periódico de La Habana, con todos los inoculados por años, desde el 1804 hasta el 1812, en la ciudad de La Habana y en el país en general. ¿Está bien? Otra cosa grande de Romain. Romain tenía mucho recelo en relación con la práctica antihigiénica de enterrar a los muertos en las iglesias. ¿Sí? Porque ya que se enterraban a los muertos en las iglesias. Entonces, él fue el gran promotor de que en Cuba se constituyera, oigan esto, el primer cementerio fuera de la ciudad de todo Hispanoamérica. Ni siquiera en España, que era la metrópoli, había un cementerio fuera de la ciudad. ¿Ok? Entonces, ese cementerio, que se llamó el cementerio de Espada, porque el obispo que estaba al frente de la religión, en representación de la religión de España, también aportó grandes cosas para la construcción de ese cementerio, al punto de que cuando se inauguró el 2 de febrero de 1806, él puso los negros esclavos y 2 coches para que trasladaran a los muertos hacia ese cementerio, que estuvo funcionando. Pues aquí está el obispo Espada, una muestra que le traigo de su imagen. Bien, ¿dónde radicaba el cementerio Espada? Bien. Esto, ustedes ven aquí, es el edificio del Hospital Amejeira. Aquí hay unas cuantas cosas, el Castillo del Morro, la Catedral de La Habana, etcétera, etcétera. Pero es para que ustedes tengan una idea de la ubicación. Esta ubicación estaba en lo que hoy se llama el barrio Cayo Hueso. ¿Alguien vive aquí en Cayo Hueso? Nadie. Bueno, aquí hay una pequeña nota de cómo... vive en Cayo Hueso, entonces conoce. De hecho vivo En el rincón del poeta, conoce esa cosa. Perfecto. Si quieres puedes intervenir. Bueno, aquí hay una breve explicación de, dice, en un inicio tenía 150 barras de extensión, con el tiempo llegó a tener 43.215, capacidad para más de 4.600 sepulturas. El 30 de septiembre de 1878 se ordenó por decreto la clausura del cementerio de Espada y reposaban hasta la fecha 314.244 cadáveres. Bien, uno dirá, pues está bien, bueno, pero bueno, no, pero recuerden que en aquel entonces La Habana era lo que hoy conocemos por La Habana Vieja. Miren la distancia que hay de Ejido a lo que es ahora la calle Ejido, aquí a lo que es ahora el barrio Cayo Hueso. ¿Está bien? Pero
precisamente en 1871 ya la ciudad había crecido. Entonces ya había más desarrollo. Y entonces se decidió el cementerio de Colón, que en aquel entonces quedaba fuera de la ciudad. Y ahora el cementerio de Colón está completamente rodeado por la ciudad. ¿Está bien? Vamos a ver qué se hace. Bien, mira, aquí está específicamente un mapita de lo que es La Habana. Esto que está aquí es el barrio Cayo Hueso, que está delimitado por las calles de Las Coaín, San Lázaro, Malecón e Infante. Ese es el barrio Cayo Hueso. ¿Ok? Entonces, en esta parte de aquí, Ovellar, Espada, bueno, el que ahí lo sabe mejor que yo. No, yo lo que estoy buscando es las calles por aquí, porque aquí están las calles, ¿no? Entonces incluso todavía queda un pequeño resto. Queda en Aramburu, es decir, lo que queda está en Aramburu entre Jovellanos y Vapor, sería la otra. Aramburu entre Jovellanos y Vapor, como dice el doctor. ¿Está bien? Ahí queda un pequeño paredón como muestra de que ahí estuvo. Ya no se hacen las actividades del Rincón del Poeta. No. Ahí estaba la tumba de un alemán. Queda la plaza está ahí todavía. Estuvo. No, queda. No, yo estuve en mes de marzo por ahí la tarde, no, se la llevaron. Se la llevaron. Bueno, ya. Bueno, mire, aquí está precisamente lo que yo les decía. Este que está aquí soy yo. Que fue precisamente el día que descubrí que la plaza no existía. O sea, existe el pedestal, pero el anuncio con bronce y eso, ya no existe. A ver, bueno, entonces, ya estamos casi terminando. Para los bibliotecarios también, aquí está toda la bibliografía de Tomás Romay por materias. O sea, la cantidad de trabajo que hizo sobre medicina general, fiebre amarilla, hospital, higiene pública, vacunas, cólera, botánica y química, política, población, trabajo literario, poesía y educación. No voy a ampliar en esto porque también Romay publicó en el papel periódico de La Habana muchas poesías. Publicó otros trabajos que no tenían absolutamente nada que ver con la ciencia ni con la medicina, más bien de índole cultural, lo que demuestra también la grandeza de Romay, ¿verdad? Estos son documentos oficiales que dan la autorización para el traslado de los restos de Romay, que radicaban en el cementerio de Colón, y entonces el 30 de marzo de 1964, es decir, en la fecha en que se cumplía 200 años de su desaparición física, los restos de Romay fueron trasladados del cementerio de Colón a lo que en aquel entonces era el Museo de Historia de la Ciencia Carlos J. Finley, y que en un principio fue la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, y que ahora vuelve a ser la sede de la Academia de Ciencias. Ahí reposan los restos de Romay, que fueron trasladados del cementerio de Colón a esa institución. Y estos son los documentos, y el otro también, los documentos oficiales que dan fe de ese traslado. Entonces, yo quisiera terminar precisamente con este escrito que dice: la gloria del hombre benéfico no perece con su vida, ni se oculta bajo la losa que lo cubre. El universo entero es su sepulcro. Su memoria vive en todas las almas y su nombre permanecerá impreso en todos los corazones con caracteres más indelebles que en el mármol y en el bronce. Esas fueron las palabras de Tomás Romay cuando pronunció el panegírico de el gobernador Don Luis de la Casa. Y con esas palabras creo que él merece también que se le termine de rendir este homenaje
de presentación ya con esas palabras. Entonces, muchas gracias por su benevolencia. Y que